Avisal es un híbrido entre muchas disciplinas artísticas. Un eje vertebrador es la danza, pero pues queríamos jugar mucho con materiales, con cómo los materiales entran en contacto con el cuerpo, con el movimiento. Un lugar donde descansar, donde sentir y sobre todo pues una bajada a un lugar que parece que no tiene fondo. Tenemos la necesidad de recuperar el ritual para darle un sentido, porque si no todo lo demás somos carne de cañón. También surgió la idea del cráter como ese espacio donde vamos cayendo cada vez más abajo y no sabemos lo que hay, está lo desconocido y al mismo tiempo contiene esta cosa líquida como nuestros fluidos, nuestras heridas, ¿no? Tiene como muchas lecturas. Y ahí surgió la necesidad de que el público entrara de alguna manera y poco a poco se ha ido configurando la idea de que construyan el espacio escénico, de que el público sea el que poco a poco construye el espacio escénico y también genera parte de lo que luego va a quedar impregnado en ellas mismas. La sociedad no está en su momento más ritualístico, está en su momento más práctico, más consumista, más hedonista, más individualista. Lo común, lo grupal y la experiencia sensorial, esa experiencia de que no es tuya, es compartida y te contagias de una emoción abstracta que te remueve por dentro, hoy por hoy varias generaciones que ya han crecido delante de la pantalla no lo tienen, no lo experimentan. No sé en qué punto socialmente se distanciaron las artes escénicas de algo más humano y más ritual, entonces siempre estamos tratando de cómo unir esas cosas que en un punto de la historia se separaron. Siento que los trabajos que estamos realizando en Veneria o la dirección que llevamos con nuestros trabajos parten mucho como de esa semilla, de esa célula, como acuerdo, como rito, como punto de partida desde la intimidad para partir hacia cualquiera que sea el objetivo de las creaciones.